Muy buenos días, un gusto estar aquí en Wambra. Muchísimas gracias, Vivian. Y coméntanos qué significa esta demanda específicamente que Cochinelli ha puesto al Estado ecuatoriano a través de la Fiscalía. Bueno, pues hay que tener en consideración primero el antecedente. La Asociación Nueva Cochinelli ya presentó una demanda ante el Estado ecuatoriano en el año 2019 sobre crímenes de lesa humanidad, justo en el contexto de los actos vejatorios a su integridad que sufrieron en los años 80, 90, 2000, justo a causa de una política de Estado. En este sentido, la investigación se ha dilatado desde el año 2019 hasta la actualidad. Han existido cambios de fiscales, no se ha cumplido con estándares de debida diligencia investigativa, se ha omitido un montón de formalidades y también tener en consideración que las mujeres del colectivo Nueva Cochinelli son mujeres ya de edad avanzada, la gran mayoría sobrepasan los 65 años, de hecho, durante el tiempo de la pandemia, 5 de ellas fallecieron a causa de COVID-19 y justo ¿por qué? Porque ellas son mujeres que justo por su condición de mujeres trans tenían que salir a buscar este trabajo, sustento en las calles. Obviamente, porque también hay que tener en consideración que esto es una situación integral, pues el acceso de derecho y el cupo laboral hacia las mujeres y hombres trans es una realidad que todavía no se cumple. Entonces, en este sentido, muchas de ellas tenían que optar justo para buscar el pan de cada día en las calles. Y en este sentido fue que muchas de ellas fallecieron y por eso no lograron ver la justicia justo a causa de esta denuncia que se puso en fiscalía, que hasta ahora no ha dado frutos. De hecho, y parte del por qué pusimos un escrito de insistencia a la fiscalía, bueno, es la acción que vamos a hacer el día de hoy, es por el mismo hecho de que desde el año anterior no se han realizado diligencias. Es decir, la investigación se ha mantenido quieta y no se ha avanzado en nada. ¿Y por qué, digamos, demandar, hablar de crímenes de lesa humanidad? Porque, digamos, algunos abogados han manifestado que este es un caso, un tipo penal bastante fuerte, bastante complicado, incluso de llevarlo a la justicia. Entonces, ¿por qué, digamos, se optó por hablar de crímenes de lesa humanidad? Bueno, al momento de hablar nosotros de crímenes de lesa humanidad, fue en un inicio por todos los actos que sufrieron las mujeres miembros del colectivo Nueva Cochinelli, porque para empezar muchas de ellas fueron torturadas, fueron golpeadas por miembros de la Policía Nacional, fueron incluso violadas. Entonces, en este sentido hay que entender por qué se cometieron estos actos para empezar de forma sistemática, es decir, por parte de una política de Estado que se vio con un uso reiterativo en el tiempo y además en una situación generalizada porque varios miembros de la colectiva Nueva Cochineri fueron víctimas de estos actos. Entonces, cuando se cumplen estos dos criterios, un criterio sistemático y generalizado, es que entonces nosotros podemos hablar de crímenes de lesa humanidad. En este sentido, se buscó como este tipo penal, uno, y dos, porque también hay que hacer justicia a las víctimas teniendo en consideración que estos hechos vinieron por una política de Estado. Obviamente, en el gobierno de León Febres Cordero, cuando empezó más que nada por una movida política, asociada justo a la persecución, y miembros del SIC-10 o el Escuadrón Volante fueron quienes perseguían a las personas trabajadoras sexuales que tenían justo bajo su identidad como mujeres trans, las perseguían, las torturaban, las violaban, y justo porque para acabar justo con esta amenaza a la moral que se supone que estas personas causaban en la sociedad. Entonces, es por eso que se ha decidido llevarlo por el tipo de delito de lesa humanidad. Y a propósito justamente de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de León Febres Cordero, hay casos de la comunidad, digamos, que están registrados en el informe de la Comisión de la Verdad. Lamentablemente, en el informe de la Comisión de la Verdad no se han registrado este tipo de actos. Sin embargo, sí se trataron de llevar, por ejemplo, el activista Alexis Ponce, quien fue uno de los que acompañó al colectivo Nueva Cochinelli justo para llevarlo, justo instó para que se lleve el caso del colectivo Nueva Cochinelli a la Comisión de la Verdad. Sin embargo, pudieron haber sido varias motivaciones, dentro de ellas también la falta de recursos y también el estigma que existía hacia la comunidad LGBTI cuando se instauró la Comisión de la Verdad. Entonces, en este sentido, es adecuado notar cómo también sistemáticamente, a día de hoy incluso, y hasta para judicializar los actos de los que fueron víctimas, sigue viéndose bajo una mirada muy represora, muy limitante, que obviamente no permite que se sigan, que puedan ser estos actos judicializados.
Ujú. Y porque justamente mucha de la gente puede pensar, digamos, que esto ya quedó en el pasado, fue durante específicamente ciertos gobiernos, pero ha pasado efectivamente así, es decir, hemos visto, se puede hablar tal vez de una reducción en la forma, por ejemplo, principalmente de la policía y también de otros crímenes en contra de las personas LGBTI. Lamentablemente, bueno, pues tal vez podríamos decir a grandes rasgos que obviamente el Estado ha tratado de mantener obviamente un discurso de inclusión, un discurso de respeto, un discurso de tolerancia, que es lo que ha tratado de mantener. Sin embargo, no podemos afirmar que así sea, pues a día de hoy, como tú ya mencionaste, siguen existiendo transfeminicidios, existiendo asesinatos hacia las personas trans, y no únicamente hacia personas trans, sino también a miembros de la comunidad LGBTI que justo por tener una orientación sexual diversa ha sido criminalizada, ha sido asesinada, perdón. Por ejemplo, es el caso de Javier Viteri. Es un acto cruento, totalmente violento, pero se dio en años recientes. Y podemos decir que la política de Estado puede ser una situación que se trata de cambiar, pero ¿cómo cambiar el imaginario colectivo para entender que las personas con sexualidades diversas y con identidades diversas pueden existir y coexistir en un mundo de forma tranquila sin que se tenga para empezar que discriminar y sin tener que pensar en que van a ser víctimas de violencia de una forma sistemática, como se ha visto con actos dirigidos hacia la comunidad? Ahora, ¿qué pasaba a nivel de fiscalía, digamos, para que, aparte, bueno, evidentemente del estigma y toda la discriminación finalmente que existe dentro del sistema legal, pero qué más ha impedido que la fiscalía pueda dar avance a estas investigaciones? Bueno, pues podemos, de cierto modo, entender por qué, por ejemplo, en el año 2020 no se pudo haber avanzado, porque entendemos que pudo haber sido la pandemia un limitante, ¿no? Sin embargo, ya hace mucho tiempo que ya no estamos en esta como contexto de pandemia y y de hecho Fiscalía como este tutor, o, bueno, quien tutela la acción penal pública y sobre todo quien tutela la investigación, tiene que actuar justo con varios principios que han sido reconocidos a nivel nacional, es decir, en el Código Orgánico Integral Penal se encuentran perfectamente distribuidos, como por ejemplo el principio de oportunidad, principio de oficiosidad y también principios que se encuentran en la Constitución, como por ejemplo el derecho a la verdad, que deben tener todas las víctimas que han sufrido algún tipo de discriminación o que han sufrido vulneraciones a sus derechos humanos. Y también entender que estos estándares no solo se limitan a la normativa interna, sino también van a la normativa interamericana e incluso al sistema universal de derechos humanos. Y en el sistema universal de derechos humanos, bueno, en el último examen periódico, en realidad, el Ecuador, por ejemplo, siguió siendo observado en lo que tiene que ver con las clínicas de deshomosexualización. ¿Qué otros temas, digamos, el Estado ha intentado reparar justo en estas observaciones a nivel latinoamericano? Bueno, pues como usted menciona, es como esta situación de las clínicas de deshomosexualización. Si bien es cierto, esto viene surgiendo desde el examen periódico universal del año 2012, es increíble que a 10 años todavía no se siga teniendo algún tipo de hoja de ruta o algún tipo de protocolo en la materia, porque las clínicas de deshomosexualización, las terapias de conversión siguen siendo una realidad y tampoco es que existe una situación adecuada para investigar. Muchos de los fiscales creen que las personas que son llevadas a clínicas de deshomosexualización son adictos, son alcohólicos y que por eso es que van a esas clínicas. No creen que van por el hecho de que existe esta política para querer cambiar su orientación sexual, lo cual es una situación extremadamente preocupante. Y además de eso, hay que tener en cuenta la reparación de temas que no se hablan. Por ejemplo, cómo existe la discriminación hacia las personas intersexuales y cómo también estas personas son víctimas de cirugías de asignación de sexo desde el momento en el que nacen o en sus primeros meses o años de vida, lo cual también puede acarrear algún tipo de vulneración de derechos humanos, ya que estas cirugías se realizan obviamente sin consentimiento de las personas y muchas veces también sin consentimiento de sus padres y traen más problemas a futuro. Y ya para ir finalizando, esta semana pasada tuvimos la controversia, principalmente en Guayaquil, en lo que tiene que ver con esta decisión del municipio de declarar no procedente el uso de la avenida 9 de octubre para la Marcha del Orgullo. Y hay preguntar, desde la visión de los derechos humanos, ¿se puede hacer esto? O sea, ¿un alcalde puede negar el uso del espacio público para este tipo de marchas? Para nada. Pues para entender
bueno, pues hay que tener el contexto. Para empezar, la Marcha del Orgullo en Ecuador, o sea, es una manifestación, es una reivindicación de derechos que se ha realizado durante varios años, para empezar, y además tener en consideración que es una marcha pacífica. El derecho a la asociación, el derecho a la resistencia está reconocido expresamente, tanto en la normativa internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y además en la Constitución del Ecuador. Y también tener en consideración que la ley que regula el uso legítimo de la fuerza también reconoce que las manifestaciones pacíficas no requieren ningún tipo de permisos. Entonces, lo que se ha realizado en Guayaquil es totalmente vejatorio para los derechos de las personas LGBTIQ+, porque hay que tener en consideración que las personas LGBTI o las personas con sexualidades diversas o con orientaciones sexuales diversas siguen existiendo, y porque existen, siguen resistiendo a este tipo de abusos que se generan obviamente desde los discursos de poder. Entonces, en este sentido, entender que un alcalde limite un derecho a la asociación y a la protesta pacífica es obviamente una violación a los derechos humanos totalmente, y por eso también en esta acción de protección que se presentó ya se concedieron medidas cautelares, porque obviamente hay una vulneración explícita en este momento a sus derechos humanos. Pero también aquí, digamos, nos encontramos con algo que se ha visto, o al menos yo lo puedo observar en los últimos años, y es que un argumento técnico, en este caso el tema del tráfico, de la congestión vehicular, el orden y todo lo demás, intenta ser, digamos, pasar por encima de, bueno, no sé si decirlo así, pero pasar por encima de los derechos, es decir, ante la potestad de la gente de tomar el espacio público, desde el poder se pone un tema técnico de derecho, de un tema técnico, si justo aumente o la ley, o en este caso el tema del orden. Claro, y obviamente van a salir con esa justificación, porque hay que entender que las sexualidades diversas siguen siendo un tema de controversia, más aún en un país como el nuestro, porque por mucho que digamos que somos un estado laico, o sea, todavía tenemos ciertas cuestiones de nuestro inconsciente colectivo que nos siguen haciendo renuentes hacia el progreso y hacia nuevos cambios sociales, y ni siquiera nuevos cambios, hacia personas que han estado toda la vida existiendo aquí. Y ahora bien, esto del tema técnico, yo, al menos a mi parecer, es una situación que no me parece algo lógico, porque no presentaron ese tipo de reparos cuando fue la marcha del 1 de mayo, cuando fue la marcha del 8 de marzo. Porque en este momento sí hay un reparo técnico hacia las personas con orientaciones sexuales diversas o con diversidades sexogenéricas. Porque justo en este momento sacamos a reducir que va a haber tráfico, que se va a dificultar el tránsito vehicular, y antes no. Porque justo en este momento, cuando justo ha habido mucho estigma hacia lo que simboliza la marcha del orgullo en general. Entonces, en este sentido, también se tendría, bueno, nosotros como sociedad tendríamos que reevaluar qué es lo que tal vez nos pone como limitante para aceptar justo, obviamente, el despliegue de personas que se sienten orgullosas de expresar su identidad, y además de reivindicar sus derechos año tras año, y recordar, obviamente, lo que pasó en Stonewall, que fue obviamente la primera marcha del orgullo que se hizo justo para reivindicar sus derechos, y también lo que sucedió en el Bar Abanicos en 1997 en el Ecuador, en Cuenca, que básicamente fue el inicio para que se dé paso a que hablemos de derechos de las personas con diversidades sexogenéricas, y que también dio paso para que se despenalice la homosexualidad en el Ecuador. Finalmente, Vivian, ¿qué acciones se van a realizar hoy afuera de la Fiscalía? Bueno, pues el día de hoy tenemos pensado convocar con las miembros de Nueva Cochinera y convocarnos en un plantón afuera de la Fiscalía General del Estado, en las calles Patria y Juan León Mera, justo con el objetivo, para empezar, de incomodar. Pues hay que hacer presencia como miembros de organizaciones de derechos humanos y la organización Nueva Cochineri, justo para que se pueda visibilizar que ellas están existiendo, y dos, presentar este escrito de insistencia a Fiscalía, porque ya ha pasado demasiado tiempo y muchas de las compañeras de Cochineri ya se encuentran muy enfermas o incluso falleciendo, y jamás van a ver justicia por lo que les ocurrió justo en todos estos años.